Que venimos hablando, el tema de la niñez, ¿alguna cuestión quedó algo relativo a la situación irregular, algo a la protección integral, algún ejemplo práctico que quieran dar, algo que quieran decir, algo que se dé en el ámbito laboral? Por ahora, ¿no? Algo que ocurra a diario, algo que hayan visto, algo que vean de la sociedad normalmente, o qué es lo que quiere con respecto a la niñez en la sociedad. ¿No? ¿No? ¿La sociedad quiere matar a los chicos o no? ¿Sí o no? ¿Vieron los diarios esta semana? ¿No? ¿Vieron que salió un artículo periodístico hace poco que decía que había pibes que veneraban perros para robar en la casa o no? Y que había denuncia judicial y que había reunión con la policía y todo eso? ¿Sí? ¿Vieron eso o no? Bueno, eso no. No hubo denuncia judicial, sí hubo reunión con la policía, no sé, aparentemente ya no eran delitos, eran contravenciones. Entonces, ¿cómo nos paramos ante esa postura, ¿no es cierto?, ante esa situación de la niñez, a una niñez criminalizada? Porque decía, todas las personas, o sea, varios menores de tal lugar cometen este tipo de delitos. O sea, esa es la posición que tenemos ante la sociedad. Y los otros días, vieron lo de los motoqueros también, que habían arrestado, todo. Bueno, también decían que en definitiva eran menores de edad, algunos, no sé, pero parecía que todos eran menores de edad. Porque después iban a romper las motocicletas, ahora van a romper las motocicletas. Si yo pago las multas, o sea, no es mi propiedad, lo mismo las rompo, o sea, acá se hace cualquier cosa. Pero vieron que en definitiva hay una posición, una forma de posicionar a la niñez, ¿sí?, ante la sociedad de una manera, si se quiere, compleja, ¿no? Y si se quiere, desde un punto de vista de que todavía siguen siendo menores, de que todavía hay que hacer... Eso no significa, reitero, que los chicos no hagan cosas buenas ni hagan cosas malas, también las hacen, ¿sí? Pero, bueno, en definitiva, todos tienen el derecho a esta circunstancia. Entonces, hoy yo pienso, ¿somos todos iguales en la sociedad? ¿Tenemos ese principio de igualdad garantizado a rajatabla? ¿Somos todos iguales ante la justicia? Precisamente por eso estamos hablando de esto, ¿no es cierto?, de personas en condición de vulnerabilidad que no están en la misma situación de igualdad. O sea, ¿y en la sociedad son todos iguales? No somos todos iguales, entonces no hay una máxima de igualdad, en definitiva, que en algún momento podamos llegar a decir de que todos estamos en las mismas circunstancias ante iguales situaciones, o sea, o ante situaciones similares. No, por eso precisamente llegamos a esto. Entonces los niños no se encuentran en igualdad de situación, igualdad de condición para con el resto de las personas que pueden llegar a intervenir en un proceso judicial, ¿sí? Precisamente por eso se llega a la situación particular de poder darles mayores protección de derechos, para garantizarles mayormente los derechos, para darle un fuero especializado, ¿sí?, que en definitiva entienda más la situación del niño, que tenga obviamente un perfil psicológico importante, que las personas tengamos desde el ámbito jurídico una formación en leyes específica, etcétera. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones. Entonces, aparece el principio de igualdad y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, como una forma de máxima de igualdad y su incidencia en la inclusión, exclusión de personas. Entonces, este es el modelo de igualdad por el que se quiere optar aquí, es un modelo que entiende a todas las personas como titulares de derechos, ¿sí? O sea, todas las personas somos titulares de derechos, de alguna manera, y por lo tanto destinatarios de diferentes regulaciones, ¿no? Entonces, la protección o tratamiento diferente, cuando usted se encuentre razonablemente justificado, es importante. O sea, a ver, en los sistemas de justicia, ante la situación de que no todos somos iguales, partimos desde un lugar que se llama discriminación inversa, ¿sí? O sea, hay que partir de la desigualdad, regular, normar para llegar a la igualdad. Entonces, por eso hablamos de que hay convenciones
sobre los derechos del niño, ¿sí? O distintas normativas relativas a los derechos del niño. Por eso hablamos de alguna manera que hay normas que protegen a las mujeres. Entonces partimos de esa condición de desigualdad para llegar en algún momento a la igualdad real. Por algo el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional menciona a las 4 categorías de personas vulnerables: niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, y exige al Congreso dictar acciones positivas, ¿sí?, de alguna manera, para poder llegar a lograr la igualdad real en la que no se encuentran con el resto de la sociedad. También partamos de que no todos, que no cualquier circunstancia implica desigualdad también, ¿sí? O sea, muchas veces, como cuando se suele hablar de determinadas circunstancias, ¿sí?, lo que vemos es que creemos que en una situación estamos ante una desigualdad manifiesta, y no es así, ¿sí? De alguna manera no es así. Entonces, en definitiva, el modelo de igualdad es un modelo que entiende a todas las personas como titulares de derechos, pero después hay que hacerlos valer de alguna manera, hay que instar para que se cumplan con esos derechos y de alguna manera cumplirlos, ¿sí? Entonces, partir siempre de la igualdad hace la diferencia, ¿sí? O sea, los niños, niñas y adolescentes fueron ubicados en otra categoría, fíjense ustedes, como integrantes de otra especie, lo cual ha provocado, aún y cuando se declaran las mejores intenciones, segregación, ¿sí? Pues como consecuencia de estas consideraciones no se les reconocían los derechos contemplados en las constituciones, ni aquellos que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, los niños en alguna manera siempre fueron vistos como objetos de protección, y lamentablemente y tristemente aún lo siguen viendo, se siguen viendo en algunas circunstancias, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? No han encontrado una regulación en normas en alguna manera, que de alguna manera hasta los últimos años, hasta la aparición de la Convención específicamente sobre los derechos del niño como el hito histórico, ¿no es cierto?, en materia de regulación de los derechos humanos, o el derecho internacional a los derechos humanos de la infancia, como se suele decir, encontraron una regulación específica. Entonces siempre fueron ubicados en otra categoría, siempre vistos como aquellas personas que no tienen voz, que no pueden decidir, que no pueden ser escuchados, que simplemente necesitan ser protegidos de alguna manera a ultranza, pero sin creyendo que con las mejores intenciones íbamos a lograr una mejor protección de ellos, cuando en realidad lo que hacíamos es estilo de decir, bueno, te protejo, te encierro porque te estoy protegiendo, porque algo así. Entonces llegamos a estas circunstancias en la cual no hay o no había en el niño un reconocimiento como sujeto pleno de derechos, ¿sí? Entonces hay en alguna medida, ¿sí?, una cuestión de que hay diferencias. Las personas son diferentes, las regulaciones son diferentes, y se tiene que lograr partir, ¿sí?, de algún punto para lograr la igualdad. Bueno, lo que ustedes pueden ver ahí, que en realidad con ello se quiere decir que las grandes reivindicaciones de los derechos de las personas logradas en el siglo XVIII y hasta finales del siglo XX no alcanzaron jamás a los niños, niñas y adolescentes. Más, yo creo que no alcanzan hasta ahora, ¿sí? Porque resulta medio complejo, difícil y complicado que aún no tengamos una ley penal juvenil en el marco nacional, ¿sí?, que regule de acuerdo a sus condiciones como sujetos de derecho, como ciudadanos, como parte de la diversidad, sus derechos dentro del proceso penal. De hecho, aún tenemos, como hablábamos la anterior vez, una ley, un decreto ley en realidad de la época de la dictadura, que si bien dice que no son punibles a tal local, o sea, el juez lo mismo puede disponer de alguna manera, lo habilita el artículo, más allá de las inconvencionalidades o incondicionalidades que pueda haber del mismo. Lo cierto es que, en definitiva, más allá de que hubo grandes avances en el siglo XVIII hasta el siglo XX en materia normativa y reconocimiento de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de las personas, no ha habido en definitiva un reconocimiento expreso del niño. Y en la República Argentina, más allá de que hayamos incorporado la Convención de los Derechos del Niño, más allá de que de alguna manera hayamos
introducido a los niños dentro de los sistemas de protección integral, aún sigue habiendo viejos resabios de normativa que forman parte del paradigma tutelar y que no se lo reivindica al niño como sujeto de derecho, sino más bien que se lo sigue viendo como objeto de protección. Entonces vienen ocurriendo cosas, o vienen sucediendo cosas, o vienen sucediendo en el discurso. Muchas veces tenemos normas, pero en el discurso seguimos pensando exactamente lo mismo. Son menores, son el problema de todo, el mito sigue siendo, no les pasa nada porque entran por una puerta y salen por la otra. O a la inversa. Bueno, en el discurso hacemos unas cosas y en los hechos hacemos otras. Por eso creo puede que suceder también. El trabajo de los operadores es darle lugar de sujetos de derecho. Seguro. Poquito a poco. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, trataremos de dar un contenido más preciso, la máxima de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, ¿sí? Entonces, esto de partir de la igualdad en alguna medida para lograr, obviamente, o garantizar de alguna manera un acceso a la justicia que resulte fundamental como protección de derechos, es de alguna manera, es que siempre tenemos que tratar de igual a los iguales y en forma desigual a los desiguales, porque no estamos en las mismas condiciones. Entonces ha habido toda una construcción teórica de lo que en definitiva viene ocurriendo con el principio de igualdad. Yo he pretendido citar a Luigi Ferrajoli, que es en definitiva en aquella obra de Derechos y Garantía, la ley del más débil, que es la editorial Trota. Él utiliza modelos de igualdad y su incidencia en la inclusión y exclusión de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces aborda esa clasificación que ustedes ven, ¿sí? La clasificación de la indiferencia jurídica de las diferencias, la diferenciación jurídica de las diferencias, la homologación jurídica de las diferencias y el modelo por excelencia, que es el de la valoración jurídica de las diferencias. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? En el primer modelo, como ustedes ven, el de la indiferencia jurídica de las diferencias, dice Luigi Ferrajoli, que de acuerdo a este modelo las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan, simplemente se las ignora. O sea, no nos interesa. ¿Sí? A nosotros no nos interesa de alguna manera las diferencias, no nos interesa regularlas, no nos interesan las personas diferentes. O sea, es todo para todos, se aplica a todos para todos. Entonces no hay de alguna manera, ¿sí?, una posibilidad de llevar a diferencia. Y este es el modelo de igualdad de estado de naturaleza descrito por Thomas Hobbes, ¿sí? ¿Recuerdan a Thomas Hobbes, el que escribió Leviatán? ¿Sí? Bueno, es que las relaciones entre las personas no son reguladas de ninguna manera, por lo que se encuentran en total libertad para que por medio de la fuerza defiendan o bien opriman las diversas identidades. Se trata de una sociedad anárquica, o sea, aquí no hay posibilidad de nada, o sea, no hay posibilidad de regular las desigualdades. Acá se aplica en definitiva nada, simplemente se protegen y se violan. Y esto ha ocurrido mucho en determinados lugares, ¿sí?, sobre todo en los países de aquel lugar del este de Rusia, en donde en definitiva de alguna manera no había, ¿sí?, al este de Rusia de alguna manera no había una posibilidad de regular este tipo de circunstancias. No nos interesaba regular las desigualdades. Fíjense en que tampoco no existen derechos, ni se reconocen derechos a las personas, ¿sí? En definitiva, es una guerra de todos contra todos, y el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? En el modelo de la indiferencia jurídica de las diferencias. O sea, para ellos las diferencias son indiferentes a las diferencias, en definitiva, y no nos interesa regularlas, ¿sí? El hombre se come con el hombre, ¿sí? En definitiva, y no hay posibilidad de esto. Entonces aparece un segundo modelo, que es el modelo de la diferenciación jurídica de las diferencias, ¿sí?, en donde Ferrajoli dice que las diferencias valorizadas se asumen como un estatus privilegiado, ¿sí?, fuentes de derecho y poder, e incluso en un falso universalismo modelado únicamente sobre los adultos, mientras otros se asumen como estatus discriminatorios, fuente de exclusión y de sujeción. Esta valoración de las diferencias en sentido negativo como fuente de privilegio y discriminación se ha visto reflejado en los ordenamientos jurídicos, en la ley, tal como sucedió en las leyes tutelares. O sea, las leyes tutelares, en definitiva, responden a este modelo, ¿sí?
en donde hay una diferenciación jurídica de las diferencias, ¿sí? En donde los niños seguirán siendo tomados como una especie, ¿sí? De algo absolutamente diferente. Entonces, las leyes tutelares tomaron mucho de este modelo, ¿sí? En donde había una diferenciación jurídica, pero solo no había posibilidad de reconocer como derecho las desigualdades de alguna manera y lograr una igualdad, sino que en definitiva lo único que hacía era ver que una persona era diferente, en este caso los niños, y de alguna manera iban a ser protegidos, de alguna manera iban a ser, si se quiere, tomados, tutelados, pero nada más que eso. O sea, no había un reconocimiento de derechos o un paradigma de la protección de los derechos, como es el paradigma de la protección tutelar, de la protección integral, que lo que único que hace es tutelar derechos en alguna manera o proteger derechos y no proteger a los niños, simplemente los derechos de los niños. Entonces venía ocurriendo esto. Entonces aparece el tercer modelo de la homologación jurídica de las diferencias, donde en definitiva, ¿sí? En este modelo las diferencias, empezando por el sexo, son también en este caso valorizadas y negadas, pero no porque algunas sean concebidas como valores y otras como desvalores, sino que todas resultan devaluadas o ignoradas en nombre abstracto de la afirmación de la igualdad. Entonces, aquí en definitiva no se trata de un reconocimiento de las diferencias como fuentes de privilegio, como ocurría en el modelo anterior, ¿sí? Sino de una negación absoluta de la existencia de las mismas. En definitiva, todos estos modelos lo único que hacían era desconocer absolutamente, en alguna manera, las diferencias, o no regulaban, o no llegaban a regular el tema de la igualdad. En este caso, los niños y adolescentes dentro de este modelo tendrán los mismos derechos que los adultos. Y acá me voy a detener. Tendrán los mismos derechos que los adultos en tanto sean considerados como tales. O sea, hay ahí dice una invisibilización de las diferencias. Y en definitiva, si en este modelo tendrán los mismos derechos que los adultos, nosotros sabemos que existe en el sistema o en el derecho de la niñez un principio que es el principio de la equiparación, ¿sí? Porque ellos se equiparan a los adultos, pero tienen a su vez los niños un plus de derechos por ser sujetos en desarrollo, en alguna medida. Entonces, aquí en la provincia de Catamarca, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con esto? O sea, los niños mínimamente tendrían que tener, los niños en conflicto, los menores infractores a la ley, menores de edad infractores a la ley penal, tendrían que tener mínimamente los mismos derechos que tienen en el código acusatorio, ¿no? De los adultos. Y sin embargo, y esto lo debo decir, o sea, es muy difícil llevar, por ejemplo, respecto de un chico, ¿sí? Que está detenido, una audiencia de control de detención. ¿No tendrían que tener una audiencia de control de detención? O sea, no tendrían que aplicarse lo mismo, es más, ni siquiera 24 horas, pueden estar detenidos, 12 a lo sumo, como dicen algunas normas, si es que pueden estar 12. O sea, no tenemos una regulación específica en materia de niñez desde el punto de vista procesal penal. Entonces, este modelo representa un riesgo para el movimiento de la reivindicación de los derechos de los niños y adolescentes. Pues, según como se refirió con anterioridad, la idea era, en una primera instancia, lograr el reconocimiento de ellos como personas, por lo que en un resultado siempre posible era que llegaran a obviar en lo general o en lo particular algunas diferencias jurídicamente relevantes que se presentaban en los niños. Entonces, yo mínimamente tengo que aplicar el código, pero quieren que le diga una cosa, se no puedo aplicar la norma general, o no puedo aplicarle las normas generales a todos los chicos, sino que tengo que aplicar las normas que son especiales, ¿sí? Por alguna determinada circunstancia. Entonces, en el afán muchas veces de, en algún momento, tratar de reconocer derechos, nos olvidamos de la niñez y los metemos todos en una misma bolsa. Entonces, el modelo que aparece por excelencia, o el que al menos Luigi Ferrajoli le dice que la mayoría de los ordenamientos jurídicos han adoptado, incluso el nuestro, es el de la valoración jurídica de las diferencias, ¿sí? Que en este último modelo, el de la valoración jurídica de las diferencias, es que desde la perspectiva del autor se ajusta mejor al objetivo de inclusión, ¿sí? Se parte de la igualdad de los derechos fundamentales y un sistema de garantía capaz de asegurar su efectividad, ¿sí? O sea, este modelo no es indiferente o tolerante con las diferencias. Garantiza todo su libre afirmación y desarrollo, no abandonándolas al libre juego de la ley,
del más fuerte, sino haciendo objeto de esas leyes de los más débiles, que son los derechos fundamentales. Entonces, es lo que hace nuestra Constitución Nacional cuando en el artículo 75, inciso 23, manda al Congreso Nacional a dictar acciones positivas, y de alguna manera lo que estamos haciendo es legislar para partir de esa desigualdad para llegar a la igualdad. Entonces, insisto, fíjense ustedes que este modelo va a tratar de corregir, como dice, las desigualdades sobre la base del respeto y la valoración de las diferencias. ¿Y por qué? Porque no hay en el mundo o en la diversidad humana posibilidad de igualdad de todos con todos, ¿sí? Si no, no estaríamos hablando de niñez, no estaríamos hablando de adultos mayores, no estaríamos hablando de personas con discapacidad, no estaríamos hablando de personas con discapacidad, mujeres, ancianos, o sea, de las categorías o de los colectivos en riesgo. Y hoy se suma uno más, que menos en lo que vamos a ver, que son las categorías LGTBI, ¿sí? Que la escucharon de qué significa LGTBI, son lesbianas, gays, bisexuales, ¿sí? Trans. O sea, también está entrando como una categoría que es muy difícil de reconocer también, y que en la mayoría de los estados sienten resistencia. Entonces, hay grupos en riesgo, hay colectivos en riesgo que necesitan del modelo de la valoración jurídica de las diferencias, porque de alguna manera lo que hay que hacer es abordar sus distintas problemáticas, sus distintas aristas desde los distintos puntos de vista. ¿Qué pasaría hoy si un niño es trans y tiene que ser privado de la libertad? ¿A dónde iría? O sea, ¿qué haríamos nosotros hoy en nuestra ciudad capital con un niño trans que necesita ser privado de la libertad? ¿Lo vamos a mandar a dónde? ¿A un instituto de varones? ¿De mujeres? ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer ante esa circunstancia? ¿O qué vamos a hacer cuando tengamos que privar de la libertad, sí, a un niño sordo-mudo? Y lo esposemos. Y resulta que el lenguaje que él tiene es el lenguaje de señas. ¿Lo estamos incomunicando? Pregunta. O sea, ¿por qué es necesario regular o darle valoración jurídica a las diferencias? Porque hoy en día, ante las nuevas problemáticas sociales, hay muchas diferencias, es necesario darle una valoración jurídica y una protección desde el punto de vista fundamental de los derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, nos enfrentamos ante nuevas problemáticas en distintas circunstancias. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a darle un valor jurídico que no garantiza nada? Porque, a ver, o sea, le vamos a dar un valor jurídico, pero después hay que acceder a la justicia, pero después hay que reconocer, hay que batallar durante el proceso penal o durante el proceso civil, ¿sí? Y después tratar de sacarse el ropaje de que, lamentablemente, fíjense ustedes que en la justicia de la niñez, sea de la sede penal o sea en la sede civil, sea en sede penal o sea en sede civil, esta se ha convertido en un teatro, ¿sí? Se convierte lamentablemente en un teatro de moralidad, ¿sí? En donde en definitiva lo único que hacemos es ver o tratar de educar al niño retándolo, llamándole la atención, y lo que menos hacemos es tratarlo como un sujeto de derecho que a su vez tiene una responsabilidad, ¿sí? Y que tiene que responder por esa responsabilidad de alguna manera, de manera responsable por esa conducta que ha tenido contraria o al ordenamiento jurídico de alguna manera. Entonces, fíjense ustedes que ahí hay toda una problemática a enfrentar. Entonces, hoy en día nos enfrentamos en materia de niñez con muchas circunstancias y nos enfrentamos a múltiples vulnerabilidades que afectan sin lugar a dudas el acceso a la justicia. Por algo tenemos las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia que mencionamos anteriormente, de personas en condiciones de vulnerabilidad, y a su vez pensemos en esto, en una persona que por el solo hecho de ser niño es vulnerable. Si está privado de la libertad tenemos una vulnerabilidad más superpuesta o agravada, como quieran llamarle, o simultánea. Puede estar privado de la libertad, puede ser un niño con discapacidad y por ende también tiene otra vulnerabilidad, y podemos tener en una persona múltiples vulnerabilidades agravadas sumado a la pobreza, que también es una condición de vulnerabilidad, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, ante todas esas situaciones
de vulnerabilidad y de situaciones de desigualdad, tiene que aparecer un modelo como el propuesto por Luigi Ferrajoli, como el modelo por excelencia en estos casos, de poder reconocer las diferencias, pero poder regular o darles un valor jurídico a las diferencias. ¿Se entiende? Entonces, en consecuencia puede decirse que los niños y adolescentes, según este modelo, se les valora su condición de personas, por lo que se confirma el respeto por todos los derechos reconocidos a las personas en general, pero también, dice, su identidad como niño. Entonces, en este modelo, yo le tengo que reconocer, en definitiva, ahí lo que está diciendo Luigi Ferrajoli es prácticamente lo que nosotros en alguna medida conocemos como ese principio de equiparación, en donde tienen que tener todos los derechos como mínimo, porque además dice eso el principio de equiparación. Los niños y adolescentes tienen como mínimo los derechos que tienen los adultos, o como piso los derechos que tienen, todos los derechos que tienen los adultos, más un plus por ser sujeto de desarrollo, que ese plus sin duda se lo va a dar las normas internacionales o las normas especiales, ¿sí?, que tiene. Entonces, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples de sus fallos, no solo que la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sirven o tienen alcance para regular el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la protección que deben dar los estados a los niños, niñas y adolescentes, sino que también forman parte de un importante corpus juris, o cuerpo normativo, cuerpo de leyes, como quieran decirle, que sirven para proteger a los niños. Y aparecen las reglas de Beijing, ¿sí?, las directrices de Riad, las reglas de Habana, las reglas de Tokio, ¿sí? O sea, hay múltiples normas que de alguna manera van, ¿no es cierto?, haciendo, se van acumulando para proteger evidentemente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en estos 4 modelos aparece otro, creo yo, persona muy importante, Robert Alexy, escribió algo así como la teoría de la argumentación, ¿no es cierto? Es el autor de la teoría de la argumentación, ¿sí? Entonces él dice que la norma de tratamiento igual, una norma de tratamiento igual sería la siguiente: si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual. ¿Se entiende la frase? O sea, tiene que haber una razón suficiente también, porque si no, todos seríamos tratados también como desiguales. Yo creo, no sé, que el solo hecho de ser niño, ya hay una razón suficiente, ¿sí?, que permite un tratamiento, ¿sí?, desigual, pero no lo tomen ese desigual como malo, sino de una forma diferente, una regulación distinta, no como discriminatorio, como dice Sandra, ¿sí? O sea, no como discriminatorio, sino como algo que realmente amerita tener un tratamiento distinto, ¿sí?, porque no puedo tratarlo de la misma forma que un adulto. Y vamos a un ejemplo cotidiano que pasa, y bueno, y esto seguramente te pasa a vos, Sandra, cuando tenés que ir a las fiscalías cuando hay menores con adultos. Menores de edad, perdón, con adultos. Entonces, fíjense en ustedes que hoy, entre la comisión de un hecho delictivo, bueno, están los chicos de la defensoría, cuando hay un hecho delictivo entre un adulto conjuntamente y una persona menor de edad, ¿quién interviene? El fiscal. Si el delito es cometido por una persona menor de edad sola, interviene el juez menores. Si es con un adulto, conjuntamente interviene la fiscalía, ¿sí? O sea que un chico que comete un robo con armas, ¿sí?, solo lo va a tomar el juez menores. Aquí, a su vez, entre comillas, tiene una especialidad, un tratamiento distinto, definitiva, y el fuero de la minoría de edad. Pero si lo toma en un robo con armas, el mismo delito, con un adulto, lo va a tomar un fiscal de adultos. Y ante un mismo delito puede tener un trato diferente. Cuando en realidad, al menos los principios exigen que el fuero funcione como un fuero de atracción, ¿sí? Que, es más, antes funcionaba así. En la justicia la normativa de niñez en la provincia de Catamarca, en vez de haber ido en avance, ha ido en declive. Porque antes, fíjense ustedes, que ante una condena, no sé si esto lo dije en la clase pasada, y si no lo dije, lo digo, y si no, lo vuelvo a repetir. Ante una condena, quien aplicaba la sanción, quien declaraba la responsabilidad penal eran los tribunales, pero quien aplicaba la sanción era el juez menor en un momento, ¿sí? Bueno, después obviamente eso cambió, y quien declara la responsabilidad penal ahora y aplica la sanción penal es la Cámara,
de adultos. ¿Sí? Entonces eso ha sido, si se quiere, obviamente, un retroceso en materia de niñez. La otra cuestión, ¿sí querés decir algo, Marce? O sea, hablando en términos teóricos de cuestiones que tendrían que funcionar de una determinada manera, idealmente, porque de lo que estábamos hablando el encuentro pasado es que en la práctica un mayor tiene más garantías que un menor. Sí. Así que, Bueno. o sea, no terminan siendo, en una realidad que se encuentra como tan deformada, ninguna afirmación termina de ser categórica, porque no estamos, o sea, estamos así como desgarrados entre el discurso y la práctica en una situación que ni es ni deja de ser. Seguro, sí, sin dudas. Y en esto que dice Marcela es prácticamente así. Estamos muy, en materia de niñez, estamos muy divorciados. No sé si divorciado, ¿no? A ver. Desgarrado, sí. Entre la práctica y el discurso, porque digamos, entre todas las garantías que tendría que tener un niño, ¿sí? Y la realidad de cuál es la praxis tribunalicia a la que se tiene que someter, concretamente termina siendo, según el análisis que estábamos haciendo el encuentro pasado, desde un discurso teórico muy en pro de la niñez, en lo concreto, mucho más lesivo de las garantías que lo que termina siendo en la práctica el abordaje de la misma situación con un mayor. Sí, sigue siendo más maltratado. ¿Vos cómo lo ves vos, Andrés? A ver, una cosa normativamente, después vamos a ver qué es lo que pasa en la práctica, sí, pero normativamente tenemos muchas normas que muchas veces no las podemos llevar a la práctica. Entonces se pone el famoso desgarro entre lo práctico y lo teórico. O sea, tenemos chicos, niños o adolescentes que están privados de la libertad y no hay un defensor notificado, no hay un asesor que se notificó, que te enterás cuando va a indagatoria a los 3 días. Entonces hay un desgarro. Incluso entre el diseño institucional y el discurso de la teoría o de los diseños normativos que llegan hasta un punto pero no terminan de replicarse hasta una adecuación de la institución en función de todas estas cuestiones que ya están, como vos decías, reguladas a nivel internacional, que tienen tanto desarrollo y tanto aval en todo el desarrollo doctrinario, pero que bueno, llegan hasta un punto y no se replican, no hay un diseño institucional que se adecue a todas estas cuestiones. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque se sigue viendo la niñez como el fuerito. Hay muchos prejuicios. Hay poca gente que entiende sobre la niñez. Poco. Poca gente que se llena de teoría y poca práctica. Y por ejemplo, hay otros chicos que son adolescentes, que no son mayores, y que hasta que se enteran de que son menores, han estado en una comisaría no sé cuántas horas, en medio de adultos. Que sí saben que son menores. No, a veces. Bueno, pero sí. no trajeron el documento y no tienen el conocimiento. No. Y como en definitiva, Y fíjate que eso que dice Sandra es muy importante, porque mientras no se sepa, siempre tiene que tener el tratamiento de una persona menor de edad. Mientras haya duda, o sea, el principio exige que yo lo trate como un menor de edad, no como un adulto. ¿Sí? En realidad, hasta que no se acredite la minoría de edad, se trata como adulto, si es que... Claro, no, está bien, es al revés. Es al revés, lo que pasa es que lamentablemente caemos en lo mismo. O sea, de nada sirve tener todas las normas que podamos tener si no cambiamos la cabeza también en cierta medida. Es difícil cambiar los la chicos cabeza. hoy por hoy, físicamente a veces, algunos son muy grandotes. ¡Grandotes! Entonces, de pronto, a los operadores, al policía o al sumariante o a quien esté interviniendo, los confunde. O sea, el aspecto físico los confunde y a veces hasta que ubican los padres, hasta que ubican el documento. Pero porque tenemos esa cabeza, si no está acreditado Sí. que es menor, es mayor. Cuando en realidad, digamos, desde la idea del garantismo, desde una lógica garantista, bueno, se sí, tiene que ante la duda, en tutelar. principio favorecer, ¿qué? Ante la duda, tutelar. Ante la duda, bueno, el mayor derecho. Tal cual. Pero no. Y sí, así estamos. Así es.
El problema es que lamentablemente también hay que modificar la estructura desde muchos lugares. A ver, ¿quiénes intervienen primeramente en un hecho delictivo? O sea, son el personal de la fuerza, ¿no es cierto? Y bueno, ellos no tienen una formación específica en materia de niñez. Aun cuando la especialidad exige que, aun cuando la policía entre en contacto con los niños, tenga que tener una especialización. Porque la especialización, que va a ser algo de lo que vamos a ver después más adelante, fíjense en ustedes que exige que todos tengamos una preparación específica, todo el que toque el sistema. Los otros días, incluso cuando hablábamos de mediación, nos tocaba hablar de mediación aquí, o sea, los mediadores tienen que ser especializados en niñez cuando median en niñez, porque habla de leyes, procedimientos e instituciones, el artículo 40, apartado 2 de la Convención de los Derechos del Niño, específicos. Entonces, cuando habla obviamente de procedimientos, sin lugar a dudas que también habla de la policía. Cuando habla de instituciones, habla de la policía. Cuando voy a legislar respecto a una norma que va a involucrar a la niñez o regular un derecho, tengo que estar especializado en la temática de niñez, o al menos hacerme asesorar con la niñez. Entonces la especialización es muy importante en este aspecto. Entonces, llegamos a esto, en definitiva, como dice Robert Alexis, ¿no? O sea, si no hay ninguna razón suficiente para la permisión, pero tiene que haber una razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual. Entonces está ordenado el tratamiento igual. Pero en los niños siempre hay una razón suficiente que permite el tratamiento de una manera distinta, de una manera desigual. Entonces, él dice que a partir de esta idea puede afirmarse entonces que los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí?, en general son por regla de aplicación a todos los niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, desde que están dirigidos al género de la persona, así como los mecanismos de protección de derechos existentes a nivel interno e internacional, salvo aquellos casos en que existe una razón suficiente que ordene un trato diferenciado para este grupo. Pero es verdad, cuando nosotros vamos a limpiar, a mí me pasa también, cuando yo en algún momento he ido a dictar alguna sentencia, lo primero que agarro es la Convención de los Derechos del Niño. Pero en realidad, lo primero que agarrar son todas las normas de derecho internacional. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, Sandra. Por eso, más allá que tengamos una ley penal, claro, que no esté acorde a los derechos, tenemos todo el aparato internacional. Claro. ¿Me entendés? Los fallos de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana. Sí. Yo, fíjate vos, la otra vez me puse a estudiar un poco este tema, Sandra, de la Corte Suprema. Yo creo que nuestra Corte Suprema no ha sido nada garantista con los derechos humanos de los niños. Es más, ha ido en desmedro también, porque cuando tuvo la oportunidad en García Méndez de largar, no largó, hizo lo que quiso. Pero sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un montón de fallos muy interesantes. Recomendaciones a la Argentina. Sí, recomendaciones y sanciones a la Argentina. De hecho, lo dijimos en el seminario, son 4 condenas internacionales tiene la Argentina. A Entre Ríos, en Fornerón, le mandó a decir que estudie los derechos humanos de los niños y niñas. Se lo dijo así el Poder Judicial. O sea, preparen todo su Poder Judicial en derechos humanos porque los han violado a todos. Algo así le dijo. Se lo dijo de otra forma, pero le dijo eso en definitiva. Y a nuestro país le sigue diciendo desde Bulacio, y en Mendoza le viene diciendo adecúen el régimen penal juvenil. O sea, 10 años antes se lo dijo, y se lo dijo incluso con un juez ad hoc argentino que estuvo en el caso Bulacio, que era Gil Lavedra, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes que no nos hacemos eco de esto en alguna medida, no nos hacemos eco de los mandatos internacionales, pero lo que está diciendo en definitiva, y volviendo a Robert Alexis, es que en definitiva todos los tratados de derechos humanos son aplicables a los niños, ¿sí? Y hay algunos de ellos que son específicos, fundamentales, en los cuales hay que aplicar. Y también si tenemos normas de derecho interno para aplicar, que son especiales, las apliquemos. Pero si no, en definitiva, es como dice Sandra, o sea, tenemos todo la aparatología internacional normativa para aplicar ahí, ¿sí? Nos guste o no nos guste, incluso, aunque algunos dicen que hoy en día no hay que aplicar mucho solamente, es más, algunos están discutiendo y están renegando de las convenciones porque se han dado cuenta que han ratificado y que ya no hay posibilidad de cumplirlas, que están diciendo de alguna manera hoy en día que
si está en la Constitución Nacional, el 75, inciso 22, es tratado obligatorio. Si ya no está en la Constitución Nacional, eso pasa mucho con el tema del género, ¿sí? Con el tema del género, que también involucra a las niñas, porque las niñas también pueden estar dentro del parte del género. Cuando dice que la Convención de Belém do Pará o la Convención Interamericana para prevenir, erradicar, ¿sí? No está en el artículo 75, inciso 22, solo está la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, están renegando de eso. Y están diciendo, bueno, ¿qué estamos aplicando? Pero aquí aparece también algunas circunstancias que son muy interesantes, que es lo que se conoce como soft law. ¿Han escuchado hablar del soft law? ¿Sí? Que son los famosos, que en realidad es derecho blando, ¿sí? En definitiva así traducido, pero es todas aquellas normas o principios o directrices que se van dictando, que si bien no forman parte del ordenamiento jurídico, son plenamente válidas como fuente de interpretación de distintos estados en su jurisprudencia o por las cortes internacionales como la Interamericana, etc. Entonces yo le podría decir a ustedes que las reglas de Beijing, las directrices de Riad, ¿sí? Las reglas de La Habana son soft law, pero lo cierto es que en la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño, las reglas del Beijing están en el preámbulo, están mencionadas, ¿sí? Al menos las reglas de Beijing. Las otras no, pero forman parte del corpus juris que menciona la Corte Interamericana en muchos de sus fallos. Entonces, sí. Además, la Convención Americana tiene un artículo que permite traer, para interpretar, dar contenido y luz a los artículos de la Convención, otros tratados que no están ratificados por los países. Exacto. Entonces, hay posibilidad de introducirlos y aplicarlos. Pero cuesta mucho en el ordenamiento jurídico, y cuesta mucho a muchos operadores que hoy se sientan muchas veces parte del derecho internacional, porque es difícil cambiar esto, y esto pasa, o sea, que sentirse quizás, cuando nosotros comenzamos a litigar o cuando estamos trabajando de alguna manera, me parece que esto lo mencioné también, todos tenemos que pensar con una cabeza interamericana, porque nuestro caso puede llegar a la Corte Interamericana de alguna manera. De hecho, en Catamarca estamos tan en franca desde la conformación del sistema mismo, ¿no? Como justicia de niñez, en contraposición con las normas internacionales, que, o sea, más allá de lo que ocurre, no puede. ¿Usted les parece que Rodrigo Moravito puede investigar? No, porque no hay jueces que investiguen. No, pues no lo debería haber hecho nunca. Y ustedes me van a decir, ¿es nulo todas las causas? Podrían serlo, sí. Y ustedes me van a decir, y bueno, pero ¿y qué hacemos ante esas circunstancias? ¿Y cuántas veces hemos pedido una ley? Con eso no vamos a solucionar nada. Mi pregunta es, ¿cuántas veces lo hemos planteado? Por ejemplo, a la misma Corte de Justicia estamos en franca... Bueno, pero el sistema está así, el sistema... ¿A usted les parece que los jueces pueden investigar? Es más, desde el 28 de noviembre del 2013 ya no somos más jueces. Yo creo interpretar, puedo equivocarme, ¿sí? Puedo equivocarme. Control de garantía número 2 y 3 declararon inconstitucional cuando el juez tiene que instruir. Casi en forma conjunta. Es más, te diría que ocurrió una oportunidad que tenés que hacer la investigación sumaria. Cuando el juez tiene que instruir en la investigación, incluso en la investigación que hace del fuero jurisdiccional. Pues ahí se le atribuye al juez una facultad que no tiene. Imagínate si eso es en los adultos, David. Pero dijeron que no. La Cámara, tal cual. Bueno, sí. La Cámara dijo que no era inconstitucional para nada que el juez investigue. Eso fue lo... No me acuerdo qué año fue esto, Marcelo. Y fue para el hecho de la O sea, la alcaldía. No, Sí. 4 años atrás, 3 años atrás. No, más. Sí, la alcaldía, 4 años atrás. Fue 4 años atrás. ¿4 fue, che? En el 2009, en el 2011 fue. Pero los jueces tiraron 5. Sí, ahora el 9 de septiembre se cumplen 5. Se tiraron atrás casualmente diciendo, no voy a investigar a mi padre, y mucho menos siendo juez puedo instruir. Está bien, pero eso se agrava más cuando es niñez. Se agrava mucho más cuando es niñez. De investigación jurisdiccional están hablando. Cuando es un funcionario, un político, de eso. No, pero está bien, no está mal, porque como dice Sandra, es buena la aclaración que dice Sandra, es una investigación jurisdiccional, porque cuando hay un fuero, cuando alguien tiene un... Exactamente. Pero fíjate vos que
más allá de que uno puede tener sus reparos, un fiscal tranquilamente puede investigar también en esas circunstancias. Lo cierto es que en el tema de niñez, no es solamente por el tema de niñez, sino que la Constitución Nacional, en la reforma del 94, dijo claramente, ¿quiere pasar y sentarse? La veo paradita ahí. En la reforma del 94 dijo que la investigación corre por cuenta del Ministerio Público, creó el Ministerio Público Fiscal, creó el Ministerio Público de la Defensa. Entonces ya no es del juez, ¿sí?, la acción penal pública. Y mucho menos cuando tiene y se podría decir que tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus por ser sujeto en desarrollo. ¿Y se le aplica la Constitución a los chicos o no? ¿No se le aplica a todas las normas? Dice Robert Alexi, general de todos. La Constitución Nacional es para todos, ¿o no es así? Entonces, ¿qué pasaría si hoy pasara esto? Sería un caos. ¿Sería caótico o no? Pasaría la investigación a los fiscales. Supónganse que mañana venga Sandra, que mañana venga Mariano, venga Mariana, venga y me planteen, mire, usted no puede investigar más. Listo, me hacen un planteo. Ni siquiera necesitan un planteo, yo podría hacer la declaración de oficio. Pero, claro. Una unidad judicial de menores y el control de menores. Todo. La misma estructura que tienen como mínimo los adultos. Defensor de menores. Defensor, sí. El asesor, sí. El juez de control de garantías que controle la detención como corresponde. ¿Sí? O sea, y también, sí, claro, y también pensemos algo, que esto también ayuda en cierta medida a que cada una de las partes tenga su responsabilidad, su protagonismo y su importancia, ¿sí? Porque fíjense ustedes, cuando hay alguien privado de la libertad, lo primero que viene a la cabeza son los jueces. Los jueces como que, pero los fiscales tienen gente privada de la libertad. Los jueces tenemos gente privada de la libertad, ¿sí? Entonces, de alguna manera o de alguna forma, lo que va pasando, lo que va ocurriendo es que no estamos igual, no estamos bien, ¿sí? Entonces, si todas las normas, como dice Alexi, generales de adultos, en definitiva, todos los tratados internacionales, absolutamente todo, se le aplican, no sé, y las normas internas, ni hablemos de las constituciones, ¿sí?, de los estados, se aplican en general, y después una cuestión especial, ¿por qué en definitiva tiene que seguir investigando un juez a los niños que a su vez tienen más derechos que los adultos? Bien. Yo los otros días estuve en la corte y hice este planteo, ya va como 3 veces que lo hago, pero este planteo yo le dije, bueno, entonces nosotros vamos a tener que, al menos yo, y lo hablé antes de ayer con Fabricio Gersani, le dije, antes de ayer, hoy es lunes, ¿sí? Bueno, le dije, yo, discúlpame, pero ya no va para más, o sea, se tiene que aclarar la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad. Bueno, pero, o sea, va a ser caótico. Claro, pero eso está desde que ustedes estaban. Sí, desde que de cuando nosotros estábamos, estaba la competencia asistencial que ya había cesado y no la habíamos largado. Y no es una crítica a nadie, por favor, que no se entienda, ¿no? Si estamos debatiendo de esto porque es la realidad. O sea, había una competencia asistencial que ya había cesado por ley 5.292, que es del año 2009, nosotros estamos en el 2011, y sin embargo no había forma de largarla porque te daba un cierto poder, y esto es lo que hablamos sobre la situación irregular, un poder importante sobre los niños para poder disponer. Si yo tenía chicos que tenían problemas de suicidio. Pero aparte la sociedad, cuando quiere un resultado, dice, bueno, hay que ir a buscar el juez de menores. El juez de menores. O sea, no hay referente de que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Familia, es la encargada o el ente competente. No. Tienen que ir al juez de menores. Cuando desconocido que el juez de menores únicamente interviene cuando hay un conflicto de y en forma así. Y bueno, estamos bien. Situaciones que se publican o que se hacen buscando la solución a través de un juez de menores cuando no tienen competencia. En uno de los cursos vos lo planteaste delante del legislador, recuerdo que había 2 o 3 y... Sí, pero no hay oídos ahí, ¿eh? Yo fui a la... Bueno, pero sí, también en algunas reuniones hemos estado con Sandra, también en algunas reuniones. Y en algunas otras circunstancias también hemos estado, en la cual yo he ido a la Comisión de la Niñez, que recuerdo que un día
no voy a decir nombres, no importa, pero una legisladora me dijo, bueno, doctor, pero que usted viene a retarnos. No, yo no vengo a retarnos, no sé, ya ve la cuarta vez que que me llaman para decirme que vamos, cómo va a ser la ley. O sea, yo no tengo que decir cómo va a ser la ley penal, sino que lo que uno puede es mencionar algunas cuestiones desde el punto de vista jurídico que entiende y otras que puede estar errado, simplemente un aporte, pero no puede ser que ya sean 4 veces y todavía no tenemos. Y si es la única provincia que no tiene ley penal juvenil. Bueno, no te queda En el país. Empecé el chipazo, declaré inconstitucional y que se venga. ¿Me entendés? Entonces, sí, pero evidentemente eso también implica qué pasa si va a la corte y la corte dice, no, porque además requiere salas especializadas en niñas. Y dice, no, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Y lo de atrás? ¿Y lo de atrás? ¿Qué pasa con lo de atrás? ¿Qué pasa con las víctimas? O sea, porque, a ver, usted me va a decir, bueno, pero ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué respuesta le damos a las víctimas? Porque también hay víctimas, vos tenés niños víctimas. Y niños víctimas tienen, con Sandra como asesora, o los chicos tienen defendidos, bueno, los chicos tienen sus defendidos, pero ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con los que ya están sancionados? Y con algunos cumplieron condena incluso algunos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Entonces, yo sé que lo que les digo, bueno, suena grotesco, pero es la realidad y es lo que hay que solucionar urgentemente, ¿me entendés? O sea, ¿de qué manera? Bueno, che, ustedes ya son jueces de control y garantía porque la 5.357, que es la Ley de Protección Integral, dice en el artículo 29, allá atrás, que los jueces de control y garantía de la niña y de falta, sigue diciendo, me parece, ¿sí? O jueces de control y garantía de la niña, ya no me acuerdo, como dice, puedo equivocarme. Entonces, ¿somos jueces de control o no somos jueces de control? Y si somos jueces de control, ¿qué pasó con el fiscal especializado? ¿Qué pasó con el defensor especializado? ¿Sí? ¿Qué pasó con los equipos? O sea, ¿saben con qué nos encontramos lamentablemente en la realidad? Con la resistencia también de las estructuras de poder, ¿sí? Porque la ley 26.813, que no tiene nada que ver con esto, pero les voy a decir algo, que es la de el tratamiento de los abusadores sexuales en la etapa de ejecución penal o durante la ejecución penal, el tratamiento penitenciario establece que los juzgados de ejecución penal tienen que tener un equipo interdisciplinario y que es condición sine qua non para el juez, ¿sí?, escuchar a ese equipo interdisciplinario especializado en abusos sexuales. ¿Vos cuando fuiste a plantear eso? Te contestaron, no, pero está el cuerpo forense, no, pero está el equipo técnico, pero está bien, yo no, pero tenés que tener un equipo. Y los juzgados de menores en todos lados tienen, porque yo incluso, la otra vez estaba hablando con una camarista, con una vocal del tribunal, uno de los tribunales orales de menores de allá de Buenos Aires, que tienen no sé cuántas causas, muchísimas. Ellos tienen sus equipos interdisciplinarios. Chubut los tiene, Neuquén los tiene. ¿Por qué nosotros no podríamos tenerlo? Ya lo vamos a tener. Alguna vez lo vamos a tener. Hay que ser positivo. Sí, obvio, más vale. Como la ley penal juvenil, ¿me entendés más o menos? ¿No? O como la ley de nación, que hace 30 y pico de años que ya la tenemos. Pero bueno, pero está bien, o sea, está bueno lo del optimismo, pero ¿por qué tenemos tanta resistencia?